Nací bajo las luces de neón, al ritmo de las máquinas. Ustedes me dieron su tierra. Me construyeron calles y viviendas. Pero ahora hablan de transición del transporte. Ahora hablan del clima y de ciudades selladas por el asfalto. Quieren quitarme espacio, incluso deshacerse de mí en algunos lugares. Pero yo soy un amor. El automóvil creó algo que nuestros antepasados quizá consideraban imposible. Nos regaló una forma de vida completamente nueva. Hermoso, maravilloso. Movamos un poco el auto por las ruedas. Un poco hacia atrás. Un poco más. Cuando era bebé, mi primera palabra no fue mamá ni papá. Mi primera palabra fue auto. Mi madre siempre me lo contaba con cierta decepción. Es la idea original de Occidente. La libertad de movimiento individual. Es la idea original de libertad y felicidad. Conduce, maldito. Ese es un conductor de SUV, un Porsche Cayenne S. Espero que no se haya escuchado, pero es típico. No sabe manejar. Tiene que tener un Porsche y luego dar la vuelta en el acceso a la autopista. Creo que la decisión de tener un coche es en un 90% una decisión emocional. Es algo que nace de la pasión, lo que proyectamos en el vehículo. Con el coche cumplimos esos deseos de una vida que aún está por escribirse, una vida que todavía no existe. Me río cada vez que entro al garaje. Para mí no hay vida sin autos. Incluso si estuvieran ahí y yo solo pudiera mirarlos, eso me llenaría. Ya no puedo vivir sin ellos. Muy buenos días. El M4 llegó sano y salvo al taller. Le instalé unos frenos AP Racing delante, como les mostré en el último video de YouTube. La pregunta es, ¿por qué el coche sigue teniendo tanto éxito? Si un extraterrestre mirara la Tierra desde arriba, se preguntaría qué son todas esas cajas de chapa teledirigidas que circulan por el planeta. Tenemos triple vidrio, marcos plásticos gruesos. Además, renovaron el asfalto frente a la casa, asfalto silencioso. La barrera acústica la elevaron 3 o 4 metros más. Y sí, se nota.
Creo que uno mira más seguido por la ventana de lo normal. Cuando hay embotellamiento, cuando hay accidentes. Aquí pasa a menudo, con los que bajan de la 52 a la 40. Siempre se producen choques y entonces uno se asoma a la ventana por curiosidad, ¿no? ¿No? Y no hay vecinos que lo observen a uno por la ventana. Hay que verlo también por el lado positivo. ¡Listo! Dejé atrás a los demás. Cuando era pequeño nos sentábamos en la ventana porque él siempre miraba los coches. Ya los reconocía. Este es un Porsche, este es un Audi TT. Él lo sabía. Creo que eso lo heredó un poco de mí. Sí. Yo también soy un poco fanático de los automóviles, un apasionado del automovilismo. Soy mejor que tú, papá. Juego más seguido que tú. Ya lo tiene claro. Y cuando sea mayor, quiere construir autos voladores para nosotros. Ese es su objetivo. Está deseando crecer para sacarse la licencia y poder manejar por fin él mismo. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Hasta principios de los años 60 estaba prohibido estacionar en los centros urbanos de Alemania. Ahí jugábamos. Cuando se levantó la prohibición, llegó la motorización. Esa movilidad me acompañó desde niño y me fascinó. Cada vez que veía un coche en la calle me imaginaba, ¿a dónde irá? Quizás al Algoy, a una casa de vacaciones, o al lago de Constanza. Quizás tengan allí una estupenda lancha neumática y vayan a bañarse. Siempre me inventaba algo sobre lo que harían con el automóvil. Ajustemos la cámara. Solo el coche, ¿vale? Hoy estamos en el estudio para una sesión clásica de fotografía de automóviles. Se está preparando un nuevo libro sobre los últimos modelos de Porsche. Y el libro debe tener, por así decirlo, su propio lenguaje visual. Sí, un poco más, un poco más. Para. Preferiría el de atrás. Espera. René, un momento. Mejor ahora inclina el asiento trasero un poco más hacia atrás. O el del copiloto de la derecha. Ese está bien, lo dejaría así. Y ahora el del copiloto. Inclina un poco el respaldo hacia atrás. ¿Se puede? Sí. Ahí viene, ahí viene. Un poco más, un poco más. Así está perfecto. Inclínalo apenas un poco hacia atrás. Un poco más. Sí, así está genial. Yo lo dejaría así. La fotografía que roza la perfección en cada detalle es el estilo típico de René Stout. En la imagen no hay un milímetro cuadrado en el que no esté todo pensado y estilizado. Aquí están mis libros favoritos. Todos seleccionados y fotografiados por mí mismo. Uno de los más grandes es el Silverbook. Todas son impresiones de gran formato
en papel Hahnemühle de la mejor calidad. El libro se vende actualmente por 7.500 euros y la próxima tirada probablemente será algo más cara, pero los coleccionistas lo aman. Die Sammler lieben das. El auto es en sí mismo una gran personalidad. Tiene su propia alma. Es un individuo. Y así debe ser tratado y fotografiado. La fotografía de automóviles nace de la misma motivación que la fotografía de retrato. Se quiere mostrar un objeto o una persona en su aspecto más bello. René, ¿puedes echar un vistazo? ¿Ya se ha ido? ¿Ya no está? ¿Así está bien? No, un poco más hacia ti. ¿Aquí? Sí, hacia ti, un poco más. Ahora sí. ¿Así? Sí. Muy bien. Automobilwerbung per se. La publicidad automovilística, por definición, vende sueños. Es difícil transmitir que debo invertir 50.000, 100.000 o 200.000 euros para ir de A a B. En realidad puedo hacerlo de forma más barata y sencilla. Pero el anhelo que el auto despierta en mí, la movilidad. No voy todos los fines de semana al lago de Constanza, pero podría hacerlo. Y hace tiempo que quería ir a España en auto. Me queda demasiado lejos, así que tomaré un avión. Pero esa imagen me recuerda ese anhelo, esos sueños, y por eso me atrae. Prefiero ver una imagen fantástica de un coche fantástico en un paisaje fantástico que enfrentarme a una situación posiblemente real. Atascos en la autopista, agobio delante del supermercado o tal vez caos de tráfico en el centro de la ciudad. En la publicidad se trata de contar historias. Por supuesto, el desplazamiento de A a B también juega un papel, pero es más bien secundario. Actualmente estamos planeando un nuevo anuncio enfocado a la importancia del coche como miembro de la familia. Conocer los diferentes caracteres de los vehículos es genial. Me entusiasma. Mucho antes de que se me ocurriera trabajar algún día para Volkswagen, ya era fan de las 3 letras mágicas GTI. De joven siempre había deseado tener un Golf GTI y de hecho me lo compré. Por supuesto, de segunda mano. Fue una experiencia fantástica. Por aquel entonces era aprendiz y no tenía mucho dinero. Pero poder manejar un auto así, realmente dinámico, rápido y en aquella época deportivo, fue una experiencia genial. Y por eso, sinceramente, todavía tengo en mi garage un Golf GTI de primera generación.
Nunca olvidaré la primera vez que escuché un auto de carreras. Que un motor pudiera sonar así, que algo pudiera sonar así. Genial. Gracias. Con gusto. Chicos, muchas gracias. Se los agradezco. Gracias. Y sí, estoy deseando volver de nuevo. Claro. Mientras todos retrocedían un poco asustados, yo recuerdo que di un paso hacia adelante. Porque ese ruido me parecía increíble. Quería más fuerte. Y también los olores. Y ahora mismo tengo el 430 Scud. Lo compré la semana pasada. Está abajo y lo están lavando. Lo enciendo y cada vez pienso, no puede ser verdad. Eres un tipo cualquiera de Franconia y ahora puedes manejar un coche así. En el fondo, manejar un auto de este tipo, porque yo también manejo, sobre todo coches antiguos, es algo en lo que no haces nada más que conducir. No puedes hablar por teléfono porque son de transmisión manual. Simplemente manejas. En el momento en que veo esos coches, esa alta cultura, cuando te montas es alta cultura. De Herbert von Karajan se conservan citas famosas en las que comparaba el sonido de un 911 o el de un Ferrari de 12 cilindros con una buena obra de Mozart o con una pieza maestra de música clásica. Y yo lo veo igual. Por eso también me convertí en un rebelde en los debates, porque me parece bien reducir el coche a CO2 en todos esos cacharros que solo sirven para ir de A a B por funcionalidad. Esos se pueden sustituir perfectamente por cualquier cacharro eléctrico. Pero reducir un Ferrari a un valor de CO2 es como si, ante un cuadro de Picasso, uno se preguntara cómo era la cadena de suministro de la pintura al óleo. Y ahí no se ha entendido en absoluto la función cultural que tiene un auto. Una vez escribí en mi libro sobre coches deportivos que el coche es un socio móvil y que la biografía de muchas personas también se puede contar a través de los coches que pueden permitirse. Nací en los 70. Tuve una infancia clásica. Un Volkswagen Escarabajo naranja. Incluso tengo grabaciones en formato Super 8 de cuando me cambiaban los pañales en él. Y claro, crecí en el campo. Saqué la licencia de conducir. Pero nunca me compré un auto propio. Creo que tuve la suerte de crecer en una familia donde nunca hubo coches nuevos, siempre usados. Para nosotros siempre fue un objeto de uso cotidiano. No viví esa idealización del coche en la que de alguna manera se limpia y se cuida cada sábado y se convierte en una especie de chatarra sagrada, como se suele decir. ¿Puedo subir ya? ¿Así? Todo empieza ya al encenderlo. Ese arranque frío me saca una sonrisa de inmediato. Luego el primer acelerón, cuando empieza a avanzar, se escucha la admisión delantera. Yo he instalado una caja de aire de carbono que, por supuesto, también hace que el sonido se oiga desde delante. Luego tengo el sonido del sistema de escape por detrás y es simplemente una sensación indescriptible. Bueno, ahí solo puedes sonreír. Y las emociones saltan a la vista y creo que puedo transmitirlas bien a la gente.
Al principio fue más difícil cuando empecé, porque entonces era aún más complicado para las mujeres. Recibí comentarios de odio con bastante frecuencia, del tipo las mujeres deben estar en la cocina y ¿qué le haces al coche? De todas formas, no sabes hacerlo. El M4 ya está levantado. Vamos a quitar la rueda y limpiarla juntos. Incluso mis padres me decían, no hagas eso, busca algo más sensato. Y sí, eso es lo que vamos a hacer ahora juntos. En TikTok hay más gente joven. En Facebook tenemos más bien a la generación mayor. ¿Me prestas la pistola neumática? En Instagram y YouTube llegamos a la gente de entre 25 y 35 años. Filmo mi día a día para todos mis canales. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. La verdad es que me cuesta limpiar llantas. Soy bastante vaga. Sí, vaga. Soy muy vaga para limpiar llantas. Y por eso, para quien también sea vago, simplemente rocíen el producto. Déjenlo actuar un poco más de 3 minutos y elimina realmente todo. Construí esto en 10 años. Tuve que ganar alcance. Tienes que demostrar que sabes hacer algo, que tienes talento. Y sí, entonces poco a poco también puedes ganar dinero con ello. Mi problema es que no quiero desprenderme de ningún auto mientras no sea necesario. Y actualmente tengo 7 coches en mi flota. El auto de mis sueños siempre fue el Porsche G3 RS. Pensaba que era inalcanzable, que nunca lo manejaría. Pero de alguna manera me las arreglé para poder comprarme uno, para poder permitírmelo. Y lo que me gustaría tener todavía es un Nissan GT-R R34. Es un coche que me parece increíble, pero los precios se han disparado últimamente. Siempre tuve una relación ambivalente con el automóvil. Veo, por supuesto, las ventajas que ofrece, pero también los inconvenientes. Todo conductor siente que el Estado lo exprime. Hay distintos impuestos que pagar y todos saben que la gasolina tiene una carga impositiva elevada. Pero si se tiene en cuenta todos los costes que un coche genera para la sociedad, desde la construcción de nuevas carreteras hasta su mantenimiento, pasando por los costes sanitarios de la contaminación atmosférica, si se incluye todo eso, entonces un coche alemán está subvencionado por la sociedad de media con probablemente al menos 5.000 euros al año. Tenemos un ministro federal de transporte que celebra el aumento de las matriculaciones, pero al mismo tiempo estos coches circulan cada vez menos y en los desplazamientos diarios al trabajo viajan 1.075 personas. Al menos alguien sigue al volante y él lo celebra como un triunfo del automóvil. Se necesita gente como quizá yo que sienta una sana ira hacia el sistema actual. Pero no entiendo y nunca aceptaré que reciba amenazas de muerte, que me difamen, que me digan que tengo la culpa de recibir amenazas de muerte porque cuestiono cosas que son importantes para los alemanes. Y a veces me parece interesante cómo se trivializa lo que me está pasando. Invierto varios miles de euros al mes en mi propia protección, pero muchos otros que quizá no puedan permitirse pagar por protegerse ya se han callado.
Yo avivo sus emociones. Discuten por mí. Pero al final siempre vuelven a serme fieles. Y me construyen nuevas carreteras, año tras año. Desde hace décadas, no paro de crecer, de engordar y de hacerme más fuerte. Y es que soy tantos. En Alemania hay más de 49 millones como yo. Un nuevo récord. El conductor apasionado necesita al menos 3 coches. Mindestens 3 Autos. Cada vez que viajo, me pregunto, ¿con cuál? En el centro de la ciudad, el coche eléctrico es imbatible. Lo más pequeño posible. Para la media distancia, quizá atravesando la Selva Negra, mejor por carretera secundaria rápida, no por la autopista. Ahí encaja el deportivo. Y para la larga distancia, Milán, Roma, París, Málaga, esa se hace más cómoda con un buen SUV. Am bequemsten. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué hay que meterse en una caja de chapa para desplazarse? Siempre me ha parecido extraño. Para mí es demasiado peligroso. Y luego sucedió de verdad que amigos, conocidos y también un familiar sufrieron accidentes mortales. Y en algún momento pensé, yo no necesito eso. Y tuve un coche una vez en mi vida. Me lo compró mi padre. Y luego me deshice de él. Y desde entonces vivo sin auto. Existía la idea de la ciudad adaptada al automóvil. Se construyó una autopista urbana junto al río, se destruyó un parque, se demolieron casas para abrir una autopista de 4 carriles. Todo eso requería muchísimo espacio. No se había considerado el problema del estacionamiento. Luego hubo que construir más plazas, más estacionamientos, de varias plantas. Y aún así nunca alcanza. E incluso allí donde predomina la bicicleta, en ciudades como Friburgo, por ejemplo, hemos realizado un estudio. Allí, más del 30% de todos los desplazamientos se realizan en bicicleta. Al mismo tiempo, la bicicleta solo ocupa el 2% del espacio, mientras que el auto ocupa más del 50%. Así que está distribuido de forma muy desigual. Le concedemos al coche mucho más espacio del que realmente se justifica de forma racional. Lo noto cada vez que alguien me dice, Katia, desde que leí tu libro me doy cuenta de que hay coches por todas partes. Eso demuestra que la percepción del espacio público acepta que haya tanta chapa estacionada sin reflexionar que cuando un coche está parado no tiene sentido, ni utilidad, ni valor para nadie.
Uno de mis temas principales en el arte es cómo podemos movernos de otra manera y cómo cambia la movilidad nuestras ciudades, cómo podemos ser felices de otra forma. Hoy en día todavía se asfaltan muchas superficies cada día y se liberan muy pocas. Eso significa que por la noche no disminuye el calor, las ciudades se recalientan. Se nota que la calidad de vida en las grandes avenidas baja muchísimo. Hermosas casas situadas en calles principales son prácticamente inhabitables. Así, el tema de la automovilidad es mi tema principal desde hace 27 años. Construí un estacionamiento con placas de yeso y dejé que un Mercedes-Benz lo recorriera a control remoto. Ese estacionamiento fue construido con mucho concreto solo para albergar coches. Lo llevamos al absurdo. La idea era que el automóvil destruyera su propia vivienda. Nos encontramos precisamente en este dilema. Creemos que dependemos de la industria del automóvil. Toda la economía está programada para el crecimiento y no nos damos cuenta de que en realidad también estamos destrozando las ciudades. Por supuesto, tenemos el fetiche del coche y creo que simplemente tenemos que romper de alguna manera este símbolo de estatus para que manejar un auto ya no sea un estatus. Aquí tenemos 18,000 metros cuadrados disponibles y lavamos casi 500,000 de vehículos al año. En días de máxima demanda, podemos lavar hasta 3,000 coches y realizar limpieza interior en 1,000. Hola, querido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Para mí, tener un coche limpio es muy importante. Para mí, el coche es una emoción y no solo un medio de transporte. Todo tiene que encajar. Por supuesto, ahora también es una tarjeta de visita para mí mismo porque lo uso en el trabajo. Vendemos un lujo que los clientes disfrutan darse. Cada hogar tiene 1 a 3 coches y realmente disfrutan viniendo aquí. Es lo que quieren y ahí no escatiman. Por suerte es así. De hecho, algunos vienen varias veces a la semana. Y en tiempos del coronavirus, algunos incluso venían varias veces al día. También ofrecemos una tarifa plana de lavado, de modo que el cliente paga una vez y a cambio puede lavar todo lo que quiera. Y algunos realmente lo aprovechan hasta el extremo. Sí, o con los niños, porque siempre les damos gominolas. Y eso, por supuesto, se les queda grabado, de modo que los niños ya le dicen a papá y a mamá, ¿qué hacemos? Sí, lavar el auto, porque claro, quieren los dulces.
Como científico del transporte que trabaja en la transición del transporte, uno llega al punto de preguntarse, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no podemos transformar las ciudades más rápido? Tenemos suficientes razones racionales para rediseñar los sistemas de transporte. Y en ese momento, uno simplemente se pregunta, ¿hay una resistencia? ¿Cómo puedo explicarla? ¿Por qué no usamos simplemente el sentido común y miramos las cifras en vez de seguir reaccionando de forma totalmente emocional e irracional? Está demostrado que ciertas marcas representan ciertos valores y ahí enseguida dejamos de lado la razón y nos adentramos en el terreno de las emociones, algo de lo que se acusa a personas como yo. Siempre digo que un coche tiene muchos sentidos. Y la combinación del uso y el diseño, el disfrute, la forma, el color, el tacto, el olor y el sonido, eso es lo que hace que el automóvil sea tan entrañable y merezca la pena. Mi nombre es Dr. Michael Krupa y aquí en Audi le prestamos mucha atención al tema de la luz. La luz desempeña un papel central para nuestra marca. De acuerdo, podemos echar un vistazo ahora a las luces largas de la 8 para ver hasta qué punto podemos optimizar el túnel de luz. Lo que vemos ahora es extremadamente nítido. En el lado del copiloto me parece bien, pero en el lado izquierdo me resulta demasiado nítido. Sí, exacto. Ahora está mejor. Es el parámetro, ¿no? La gran ventaja que conseguimos con el desarrollo de la tecnología de iluminación es que hemos podido digitalizarla. Antes la fuente de luz era una bombilla, una halógena, una lámpara de xenón. Era de encendido apagado. Pero ahora tengo, por así decirlo, pequeños cubitos que puedo diseñar a mi antojo. Y eso es también lo que divierte a nuestros diseñadores de iluminación de esta tecnología. Toman la tecnología, se mueven hasta el límite de lo físicamente posible y crean con ella nuevos cuerpos que crean nuevas superficies, que crean firmas. Hemos podido pasar de una fuente de luz puntual a desarrollar una fuente de luz de superficie. Es decir, creamos una fuente de luz de superficie en láminas de vidrio muy finas, de 1 milímetro de grosor, y ahora puedo segmentarla a mi antojo. Puedo introducir líneas, puedo hacer círculos, puedo hacer triángulos y combinarlos entre sí como quiera, dando así a cada auto un aspecto realmente individual, tanto en la parte delantera como en la trasera. En cuanto a la iluminación interior, el cliente puede personalizar diferentes configuraciones de iluminación preprogramadas de nuestras líneas o de las superficies y así volver a disfrutar de ellas cada vez que se suba al coche, sobre todo si lleva niños que siempre se divierten mucho con este tipo de cosas. Y en la iluminación exterior tenemos por primera vez la posibilidad de experimentar los escenarios de bienvenida y despedida que se pueden utilizar tanto en las luces diurnas como en la iluminación trasera, gracias a nuestra tecnología OLED digital. Y cuando uno haya encontrado su favorito, puede confirmarlo muy fácilmente en el vehículo pulsando aquí en Seleccionar, y cada vez que lo hago más adelante seré recibido con este diseño y comenzaré mi viaje. Puedo convertir cada viaje en mi propio viaje. El viaje que hago el lunes por la mañana para ir al trabajo es quizás más funcional. Quiero ir de A a B. Y el sábado por la noche, cuando recojo a mis amigos, quiero crear un buen ambiente y puedo ofrecerlo gracias a esta tecnología. Me convierto, entre comillas, en el diseñador del vehículo que utilizo esta noche. Si lo miras desde este lado, es extremadamente hermoso. E incluso cuando estoy tan cerca del auto, veo el efecto 3D. Cada uno quiere comunicar algo diferente con el auto. Vemos al coche desde delante, con una cara, con ojos, boca y orejas.
Y es que estamos marcados por 400.000 años de evolución humana. Llevamos con nosotros un legado evolutivo. En nuestro código genético también están grabados muchos mecanismos y comportamientos. Y los exteriorizamos también en el coche. En los años 70 todavía había faros individuales, redondos, más bien amables. Y hoy en día, estos ojos suelen ser más bien rasgados, un poco malvados. Y se han vuelto claramente más agresivos. Cuando escribí mi libro y le pregunté a mi hija, que entonces tenía 12 años, ¿a qué te recuerda un auto así? Mi hija no tuvo que pensarlo ni un segundo y respondió sin dudar. Sí, es un monstruo. Y yo supongo que este diseño también pretende ser una advertencia. Quítate de mi camino, ábreme paso. BMW empezó relativamente pronto en su historia del diseño a recortar primero la parte superior de los faros y luego la inferior. Y hoy, por supuesto, son muy planos. Ya no son redondos en absoluto. Así que al menos no está mal que recuerden a un depredador. No está tan mal. Y si luego dejan paso, tampoco está mal. Seguro que a los clientes de BMW les gusta. Por supuesto, la evolución social influye en todo lo que ocurre. Y probablemente nosotros como diseñadores no estamos del todo al margen de ello. Pero yo diría que es más fácil ver lo que ocurre en la sociedad en las categorías de vehículos. En los últimos años hemos visto una gran tendencia hacia los SUV que continúa. Mi trabajo en Múnich se llama Mesh and Hill y consiste en 3 SUVs moldeados a escala real. Los coches están hechos de barro, lana, yute, semillas, tierra y madera y se van descomponiendo con el tiempo. No soy nada fan de los SUV. No me interesa el blindaje, pero cuando ves que ahí fuera hay un modelo G de Mercedes, es decir, un clase G, es decir, el blindaje, el anhelo en una sociedad cada vez más dividida de retirarse a una posición elevada y blindada con toneladas de metal. Eso es una necesidad profundamente arraigada, que también tiene que ver con la inseguridad, y es el símbolo de estatus definitivo, poder protegerse a uno mismo y a su familia de esa manera. En una sociedad cada vez menos empática, naturalmente nos refugiamos en el auto. Y quien tiene miedo, en primer lugar, solo piensa en sí mismo. Ante todo, quiere asegurarse de que él mismo está protegido, de que él mismo está bien. Al final, cada uno debe decidir por sí mismo qué es un auto, cuál se ajusta a sus necesidades o deseos, con cuál quizás siempre haya soñado o cuál es simplemente más útil para su vida. Y ahí creo las razones son tan variadas como las personas de este país. Sobre todo me parece muy mal que se utilicen términos tan polémicos, que se hable de tanques urbanos u otras cosas. Debo decir que encuentro este tipo de acusaciones muy inapropiadas en un debate que en realidad deberíamos llevar a cabo de forma muy objetiva. El conductor de un SUV está muy bien protegido en caso de accidente de tráfico gracias a la carrocería elevada del vehículo. Los peatones y los ciclistas, por el contrario, corren un alto riesgo de sufrir lesiones graves en caso de accidente.
Debido a la carrocería ligeramente elevada, la energía del impacto se desplaza más hacia la parte superior del cuerpo que en un turismo normal. Vemos muy a menudo lesiones graves en los muslos y la pelvis, lesiones en la zona abdominal, es decir, en el abdomen, y lamentablemente con mucha frecuencia traumatismos cráneoencefálicos graves por el impacto de la cabeza contra el capó o el parabrisas del vehículo. Sácalo. En realidad no hay problema. Diría 3,5 o 3,9. Microfibra. Sí, exacto. El tema del olor en el coche es muy delicado. Como con los perfumes, nunca se encontrará un olor que guste a todos. Trabajo en un equipo que se ocupa de las emisiones y los olores. Es decir, nos aseguramos de que un vehículo nuestro, de Audi, ofrezca a los clientes una experiencia olfativa agradable. Existe la llamada pirámide del bienestar, en la que en la base se encuentran los aspectos básicos. Y mientras no se cumplan esos aspectos básicos, entre los que se incluye el olor, si un coche huele mal, ningún cliente podrá disfrutar de todas las cosas maravillosas que ofrece. Y cuanto más se avance hacia la conducción autónoma, estos factores de bienestar serán aún más importantes, porque entonces quedará mucho más tiempo para cosas que no tienen que ver con la conducción en sí. La cámara de pruebas de emisiones sirve para llevar los vehículos a una temperatura de forma repetible y mantenerla constante, de modo que se puedan comparar los autos entre sí. El número de componentes en el vehículo es relativamente alto. Los conjuntos más grandes oscilan entre 500 y 1000, y si se entra aún más en detalle, pueden ser muchos más. Para conseguir el olor adecuado se necesita mucho trabajo minucioso, y no solo cuando el auto está listo, sino mucho antes. Hay que comprobar los materiales y prescindir de los que tienen un olor desagradable. Siempre es una situación satisfactoria cuando al final tienes un vehículo así para probarlo y te das cuenta de que sí, que ha merecido la pena. Te das cuenta de que todo encaja, todo está bien. El olor es relativamente neutro. Eso ya te da una cierta emoción. La historia de Autostadt comenzó hace más de 25 años con un sueño, con una gran visión de Ferdinand Piëch. Creo que debemos esperar un momento por la señora. ¡Hola! Él dijo, quiero abrir el grupo Volkswagen a la gente. Quiero que lo vivan de cerca. Y quiero crear un lugar donde la entrega del automóvil sea una experiencia emotiva.
Cuando llegan nuestros invitados y clientes, al principio ya se nota cierta tensión, una gran expectativa que se lee en sus rostros, pero también una gran ilusión, una emoción. Y cuando entran aquí en el espacio, se nota que llega la relajación, llega la diversión, llega el entusiasmo. Y claro, nosotros escenificamos la experiencia de principio a fin. Su número es el 145. Hay un recorrido del cliente muy claro. Cuando llegan aquí y entran en nuestra zona de recogida, suben inmediatamente por una escalera mecánica, es decir, realmente se elevan para recoger el coche. ¡Qué emocionante! Ya empieza, Teo. Vamos. Hola, familia Ross. Buenos días. Me llamo Kathleen Knusepau. Saludos. Hola, señor Ross. Me encargo de la entrega del vehículo. Sí, estupendo. Hola, soy Kathleen. ¿Y tú? Hola, Emma. Encantada de conocerte. Hola, soy Kathleen. ¿Y tú? Hola, Teo. Me alegro que estés aquí. Tengo un auto para ustedes. Aquí combinamos competencia con empatía y emoción. Se trata de saber qué es importante para cada cliente, qué necesita esa persona y construir toda la experiencia alrededor. Para que sea un momento sorpresa, les propongo que se coloquen aquí adelante. Mi colega y yo lo descubriremos. De acuerdo, hagámoslo. Dios mío, aún no me lo imagino. ¿Estás listo? Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es hermoso. Dios mío, es nuestro. ¿Se ve bien? Se ve fantástico. ¿Sí? Les deseo muchas felicidades por el nuevo coche. ¿Es un miembro más de la familia? Ah, sí, claro. Sí. El anterior lo fue y este también lo será. Todo esto es parte de una ritualización del automóvil, casi una puesta en escena, como un becerro de oro alrededor del cual se baila. En Alemania, desde niños, escuchamos lo importantes que son los fabricantes de autos para la economía nacional. Estamos orgullosos de nuestras marcas globales. El auto está en todas partes, el auto está interiorizado, el auto nunca se cuestiona. A través del auto hemos logrado algo que valoro mucho, sin duda alguna. Pero en algún momento nos hemos olvidado de usar el cerebro. ¿Tiene sentido que esto vaya a más? Tenemos 49,1 millones de turismos para 84 millones de personas, pero 13 millones no tienen licencia de conducir siendo adultos. 13 millones de niños son demasiado jóvenes para sacársela. Ya es un tercio de los alemanes los que no saben conducir. Y sin embargo, esos cacharros están por todas partes, no solo en aparcamientos subterráneos, lo cual estaría bien, sino también en el espacio público. Y ahí es donde me gustaría trabajar, para que todos se sientan a gusto, incluso yo, por ejemplo, como ciclista. ¿Tiene un filtro dinámico? Not in the filter. Like there's Hay un filtro dentro del pad, dentro del polígono, polygon, but pero aquí no. not here. ¿Puedes reproducirlo todo junto ahora?
Soy Renzo Vitale y soy director creativo de diseño de sonido del grupo BMW. Soy responsable de la estética sonora de nuestra flota, es decir, Mini, BMW y Rolls-Royce. Por un lado tenemos las llamadas señales sonoras, que son sonidos muy breves de entre medio segundo y 3 o 4 segundos. Por ejemplo, una señal de cinturón de seguridad, un sonido de colisión, un sonido de estacionamiento, un sonido de intermitente. Es una resonancia extraña. Sí. En el coche también está, pero no se percibe tan fuerte. El otro tiene una estructura de fondo interesante. Sí, porque era una grabación de otro coche que estábamos analizando. Me encanta. Pero es divertido cuando lo mezclamos y luego lo reproducimos en bucle. Pero también nos preguntamos en general cómo debería sonar un vehículo eléctrico nuevo hoy en día. Por eso hemos desarrollado nuestros propios sonidos de conducción, para que cada uno pueda elegir el que desee. Si buscas una emoción especial, puedes pasar al modo Expressive. La idea más llamativa fue empezar con un acorde que también se escucha en el Allegretto de la Quinta Sinfonía de Mahler. Un acorde muy relajante que luego se abre en una melodía en la sinfonía. Al acelerar, toda la orquesta se abre. Los contrabajos y los trombones bajan de tono, mientras que los violines y las violas suben de frecuencia. Y en esta fase los sonidos pasan de la disonancia a la consonancia. Es como si tuvieras la sensación de estar componiendo una pieza orquestal en directo. Y así simplemente hemos transmitido al conductor la sensación de que no es solo un conductor, sino que es un intérprete, un artista, un compositor, y que puede y debe transmitir emociones, comunicar sentimientos a través de la acción de manejar. Así el auto ya no se ve como un mero auto, sino como una instalación artística de gran complejidad. Me interesa mucho compartir la elegancia con la gente. Un BMW es un león que no necesita rugir para que lo vean. Es imponente por su propia naturaleza. ¿Puedes traer esos dos? Más o menos a esta altura, ¿verdad? Sí, por la altura, exacto. Luego puedes tomar aquí la distancia. Yo tiro del delantero, tú puedes tirar del lado. La relación entre poder y elegancia, presencia, deportividad y majestuosidad es muy relevante para el sonido. Y la electromovilidad nos da la oportunidad de profundizar en este campo. Bien, ahora mantenemos la velocidad. Maneja a 10. Luego a 20. Bien, ahora vuelve a 0.
¿Cómo se puede entender esto si el corazón no lo comprende? Bueno, eso es realmente. Hace ya bastante tiempo que empecé a interesarme por las cruces de los accidentes. En aquella época, las autoridades de tráfico solían quitarlas porque decían que son una molestia en el arcén. Aquí también hay algo escrito. Que te vaya bien, persona maravillosa, descansa en paz. Ruhe en Frieden. En aquel entonces me di cuenta relativamente rápido de que se trataba de un tema totalmente fascinante sobre el que nadie había investigado nunca. Y luego en unas pocas semanas encontramos unas 250 o 300 cruces y pensamos, Dios mío, hay una cantidad increíble de cruces. Entonces pregunté a los familiares por qué lo hacían. ¿Por qué la gente necesita este lugar de duelo? Si alguien ha fallecido allí, la gente tiene la idea de que el alma abandonó el cuerpo en ese lugar y de que allí se han congelado los últimos momentos de esa persona, sus últimos pensamientos, lo último que vio. Y existe la idea de que hay una especie de aura en ese lugar. Sí. Sigues vivo en nuestros corazones. Me enteré de este accidente solo por el periódico. Supe que solo era un peatón por la tarde. Uno se pregunta, ¿cómo puede pasar algo así? Que alguien simplemente camine por una calle y en cuestión de segundos muera. Bueno, al principio no pensé que hubiera tantas cruces. Si se hubieran dejado ahí por décadas, las carreteras serían casi un cementerio en todas partes. Tenemos 8 muertos al día, 1000 heridos, algunos de gravedad. Al igual que la propia muerte, es un tabú cuestionarlo. ¿Es normal que perdamos a 8 personas al día en Alemania? Porque se podrían evitar muchas muertes en carretera. No es una causa natural de muerte. En 1998, creo, ocurrió aquel terrible accidente ferroviario en Enschede, donde murieron más de 100 personas. Hubo un gran duelo y con razón. Pero ese mismo fin de semana murieron en Alemania la misma cantidad de personas en accidentes de tráfico. Y por ellos nadie se lamentó. Hablé con los amigos de un joven que había sufrido el accidente y al principio me dijeron, sí, ahora manejamos muy despacio y sabemos lo rápido que puede pasar y cosas por el estilo. Y luego volví a hablar con ellos medio año después y me dijeron que todo había vuelto a ser como antes, que simplemente seguimos viviendo así, que es lo que hay. Hay incluso estadounidenses como Tarantino, por ejemplo, que viene a Alemania para poder manejar rápido.
Es una locura total. Es, por así decirlo, una nación a la que viene el resto del mundo para poder manejar rápido. Y creo que es uno de los pocos países, junto con Afganistán y Corea del Norte, donde no hay límite de velocidad. Esa promesa de libertad sigue siendo muy, muy importante. Circulación libre para ciudadanos libres. Eso es el trasfondo. Sí, en el 89 la RDA volvió a unirse a la RFA. Alemania se unificó y todas esas normas que había en la RDA se abolieron. Se estableció el límite de 100 kilómetros por hora en la autopista y se eliminó el límite de 0,0 por mil. Se compraron autos nuevos, el Trabi pasó de moda y hubo muchísimas víctimas mortales en la carretera. Es decir, la cifra se disparó. Y una vez hice un cálculo. Esta reunificación alemana costó la vida a unas 15.000 personas más en la carretera porque de repente se empezó a manejar rápido y las normas ya no importaban tanto. Realmente no habría ningún problema en circular a 100 kilómetros por hora en la autopista, a 80 en las carreteras secundarias y a 30 en la ciudad. Así habría muy pocas víctimas mortales en la carretera. Es decir, eso es algo que se podría hacer rápidamente y que no costaría nada de dinero. El límite de velocidad es como la subida de impuestos. Es envidia de la libertad. Es odio. Es odio hacia las personas que te adelantan. Esa es la visión que tienen estas personas. Quieren que todos vayamos igual de despacio. Y la idea del capitalismo, tal y como yo lo entiendo, es que todos queremos ser lo más rápidos posible y asumimos riesgos. Es tan maravilloso. Es tan hermoso. Me alegro cada vez. Tu capacidad de madurez crece solo cuando haces cosas hermosas, asumiendo riesgos. Es un verdadero asco. En realidad debería ir al taller. Tiene un problema con la bomba de gasolina. No tiene potencia. Probablemente vuelva a arrancar enseguida. Pero de alguna manera es realmente molesto. Sí, es muy feo. Hay un estacionamiento ahí delante. Pero de alguna manera es un auténtico asco. Sí, vamos. Pero hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Dios, estos autos italianos. Pero hombre, esto no es para alemanes, a los que les gusta tener un auto sin problemas. ¿Ves? Y ahora vuelve a funcionar. Pero ahora se lo voy a pasar a Malte. Al fin y al cabo, son 5 litros y 12 cilindros, y así es como se sienten. Todos esos payasos quieren a los que se lo pueden permitir, quieren a los que son libres, quieren encadenarlos porque no lo soportan, porque quieren que todos vayan tan despacio como ellos. Debemos reconocer que fabricamos muchos autos que pueden superar los 200.
Y eso naturalmente tiene un efecto psicológico cuando dices que solo se puede circular hasta 130. En teoría, sin embargo, podrías circular al doble de velocidad, así que de alguna manera has restringido la libertad. Es una especie de libertad estilo Partido Liberal Alemán, y eso es más digno de protección que la supervivencia de las personas. Tenemos Mercedes, tenemos BMW, tenemos Porsche. Son los coches más rápidos y potentes. Y naturalmente, quieren que este mito de la velocidad se venda bien. La Asociación de la Industria Automovilística agrupa fabricantes y empresas proveedoras, unas 620, muchas de ellas pymes ubicadas en numerosas regiones de Alemania, que están allí y crean puestos de trabajo. Contamos con más de 760.000 empleados en la industria automovilística de forma directa y unos 4 millones relacionados con ella. Hay muchas pymes industriales, no solo los grandes fabricantes, sino mucha proximidad, muchos puestos de trabajo, muchas regiones que gozan de estabilidad gracias a ello. A menudo también están allí la panadería, la tintorería, el médico. Es un sistema que funciona, lo que hace que Alemania sea tan fuerte en sus regiones. Y por eso es una palanca muy importante para la economía en su conjunto. Sí, el auto hace que las cosas sean posibles. Bueno, y eso también fue una gran alegría para mí en mi juventud. A mí también me gusta manejar y entonces uno ganaba así un poco de independencia. Creo que hoy eso sigue siendo un motivo muy importante para mucha gente. Quien quiera que argumente en contra del coche o que destaque los problemas asociados a él, corre el riesgo de romper un tabú, es decir, de quemarse, sobre todo en el ámbito político. Más del 60% de las emisiones de CO2 en el sector del transporte provienen de los turismos privados. Es el coche el que causa 2/3 del problema. Sin embargo, nos metemos con todo lo demás, pero no con el coche. No tocamos el sistema regido por los autos. Bueno, aquí en Berlín se están eliminando nuevamente los carriles bici. Se quiere volver a circular a 50 kilómetros por hora delante de residencias de ancianos y guarderías. Y eso me entristece un poco, que no haya esa humanidad, porque en el momento en que un coche es más importante que las personas, es un sistema bastante enfermo. ¿Un sistema enfermo? Más de la mitad de todos los desplazamientos los siguen haciendo conmigo. 1 de cada 2 alemanes tiene su propio auto. El 64% de ustedes considera necesaria una transformación del transporte, pero cuando la cosa se pone seria, se acobardan. ¿Menos plazas de estacionamiento? ¿Límite de 30 kilómetros por hora en la ciudad? Eso lo consiguen impedir con frecuencia. Mi importancia está disminuyendo un poco solo en unas pocas grandes ciudades. Los jóvenes sacan la licencia de conducir un poco más tarde. Pero una verdadera transformación del transporte, no me hagan reír.
Actualmente educamos a los niños para que se adapten al tráfico, pero yo quiero diseñar el mundo para que sea apto para los niños. Y creo que un mundo apto para niños nunca ha sido dañino para los adultos. Antes los niños podían jugar frente a la casa, podían andar en bicicleta en su barrio. Esa es mi visión, salir de casa y que empiece el descanso. Recuerdo que en primavera hubo aquí un cierre total y al salir a la calle fue... Algo inusual. Sí, fue inusual. Me escuché a mí misma morder una manzana y pensé, algo no está bien hoy. ¿Qué es? ¿Dónde está el ruido del mar? ¿Dónde está el ruido? ¿Por qué escucho a los pájaros cantar? ¿Por qué me siento bien? ¿Por qué hoy es un día tan especial? Hasta que todo encajó y me di cuenta, claro, la autopista está cerrada, no se oyen los coches. Eso te hace pensar, ¿qué me he perdido todos estos años? ¿Qué me he estado haciendo todo este tiempo? Creo que necesitamos nuevas imágenes del espacio público, nuevos relatos más allá de los actuales que parecen grabados en piedra. Entonces empecé a crear imágenes de antes y después. Los coches que aún están y toda la infraestructura vial, señales, postes de seguridad y esas cosas desaparecen. Así se hace evidente cuánto espacio le damos al automóvil. Luego diseño el espacio público lo más amigable posible para las personas. Bancos, espacio para la gente, verde, flores, árboles. No soy arquitecto ni urbanista, soy un utopista. Quiero sacudir la mirada habitual, quizás desordenarla. Creo que un buen sistema de transporte futuro sería uno más empático. Si tenemos coches cada vez más agresivos, en forma, motorización y masa, ese no es un buen estado. Eso muestra que, como sociedad, somos cada vez más individualistas. Y es una pena. Queremos construir juntos. Queremos un mundo en el que uno se sienta bien. También hay críticas. ¿Cómo transportar la lavadora? ¿Cómo entra el camión de basura en la calle? ¿O cómo llegan los servicios de emergencia? Yo digo que en mis utopías siempre dejo suficiente espacio para todo eso, incluso más espacio. Los servicios de emergencia deberían llegar mejor al lugar. Y creo que los argumentos no bastan para la transición del sistema de transporte. También debe sentirse bien. Lo que hoy parece irreal, en el futuro puede no serlo. Aprendemos como sociedad. Pienso que en Berlín no tendría coche. Allí nos reuníamos después de la escuela hasta la noche.
Aquí, en cambio, después de la escuela, cada uno se va a casa. Porque entre los pueblos de los amigos, a veces no hay autobús. A los 12 años, me mudé con mis padres al campo. Saqué la licencia poco antes de cumplir 17, porque desde esa edad se puede conducir acompañado. Aquí no hay nada cerca. Mi pueblo no tiene ni una tienda pequeña. No hay nada. Calculo cuánto tardaría en llegar a Alexanderplatz en Berlín. En coche, 1 hora 20. En tren, 3 horas 24. Y recién podría salir mañana temprano. En bicicleta, 3 horas 8. O sea, llegaría más rápido en bici que en tren. El coche se volvió muy importante para mí. Aunque sea pequeño, de 60 caballos, me da libertad. Von daher ist das wirklich eine Riesenfreiheit. Pero creo que conducir en la ciudad debería pensarse bien, si realmente es necesario. Estoy convencida de que la transición del transporte vendrá desde abajo. Debemos crear imágenes que muestren que somos mayoría, que queremos el cambio. Se necesitan esos momentos de quiebre en los movimientos sociales, cuando se reconoce que es el camino correcto. Y creo que hacen falta personas que se levanten y digan, no lo aceptamos. Estoy a favor de una transición del transporte, de carriles para bicis, de poner precio al CO2. Hagan que los trenes suburbanos se vean como un Ferrari Enzo. Construyan carriles para bicis de una vez. Siempre reclamo eso. No soy dogmático ni quiero la ciudad adaptada al coche. Esa fantasía de los años 60 es horrible. Estoy seguro de que si queremos disfrutar a largo plazo de las ventajas del coche, debe aceptarse socialmente. Y es evidente que los coches no pertenecen en ciertos lugares del centro de las ciudades. Por eso veo positiva esta evolución. Y estoy seguro de que puede mejorar la calidad de vida en las ciudades. Es posible que los centros urbanos estén totalmente libres de coches. Pero eso no significa que el automóvil deje de tener sentido. El mundo es grande. El coche es quizá el espacio más íntimo donde una familia está junta y protegida. Están juntos, pero fuera de casa. Es una idea romántica de cómo una familia se siente unida. Afuera todo cambia, pero nosotros seguimos juntos. Y repito, no podemos pensar en una transición del transporte sin entender los significados culturales, sociales y emocionales del coche. En realidad soy solo chapa y plástico. Este año cumplo 140 años. Quizás algún día desaparezca de los centros urbanos. Quizás venga más seguido de China, Corea o Japón. Pero todavía estoy aquí, tan numeroso y grande como nunca antes. Y por lo que parece,
me quedaré por mucho tiempo. Yo, su auto. Some